Hola, soy Ted. Bienvenido a esta sesión sobre investigación de operaciones. Esta clase va a ser sobre probabilidad condicional en árboles de decisiones. Las nociones básicas previas que vamos a utilizar son la probabilidad condicional, el teorema de Bayes y el teorema de probabilidad total. Los vamos a repasar a lo largo de la sesión. Como siempre, les sugiero que tomen notas y que vean 2 veces el video para que recuerden estas nociones después de haberlo visto la primera vez. El proceso de resolver en teoría de decisiones, primero se construye el árbol, que tiene 2 tipos de nodos, cuadrados y circulares. Los nodos circulares corresponden a estados de la naturaleza. Por eso, por cada vértice que esté delante de un nodo circular, se calcula una probabilidad. Y después se obtienen los valores de los nodos. La probabilidad total sirve para calcular las probabilidades delante de nodos circulares. Por eso vamos a usar el teorema de Bayes y el teorema de la probabilidad total. La construcción del árbol y el cálculo de los valores de los nodos son temas de otro video completamente. Para empezar tenemos este planteamiento. Detengan el video para que lo lean con calma. Listo, continuamos. A continuación vemos la tabla de cómo es que han sido la precisión en las predicciones de la empresa que piensa contratar esta cadena hotelera. En cada renglón están alineados los productos dependiendo de si han bajado, su precio ha sido estable o alcista. Por ejemplo, en el tercer renglón tenemos todos los productos cuyo precio ha ido a la alza y tenemos que en un 20% la empresa ha dicho que bajarían, en un 15% dijo que estarían estables y en un 65% la empresa acertó a decir que iban a aumentar esos precios. Continuamos con la anotación que vamos a utilizar. Tenemos 2 letras que vamos a usar para cada evento. Si la primera letra es la C, quiere decir que es lo que dice la consultoría. Si la primera letra es la B, quiere decir es la P, quiere decir que es lo que le pasó al precio en realidad. Ahora, la segunda letra puede ser B si el precio baja, E si el precio es estable, A si el precio va a la alza, ¿no? Entonces vamos a tener a la mano esta anotación y la tabla también la tenemos aquí abajo. Y ahora, con la anotación que estamos utilizando, cómo se interpreta la tabla, pues el primero, por ejemplo, que dice probabilidad de que la consultora diga que el precio baja, dado que el precio baja, ¿verdad? Es 0.45 o 45%. Otro ejemplo es el octavo, digamos, que se lee probabilidad de que la consultora diga que el precio es estable, dado que el precio en realidad aumentó, está en un 15% esa probabilidad. Entonces, ahí tenemos enlistados los 9 datos que nos da la tabla con su correspondiente notación. Ahora tenemos las probabilidades observadas. Recordemos que la cadena hotelera tiene 80 años operando y que a lo largo de esos 80 años estuvo observando el movimiento de los precios, ¿no? En 24 ocasiones
detectó que bajaron 24 ocasiones en 80, es un 30%. En 36 ocasiones notó que se permanecieron estables, fue un 45%. Y cuando aumentó fueron 20 ocasiones de 80, es un 25%. Esas son las observaciones de la cadena hotelera para la probabilidad de cómo se muevan los precios. En el proceso se construye el árbol. En esta sesión no vamos a describir la construcción, pero ahí está el árbol, se completa el árbol. Lo que sucede cuando tenemos el árbol es que cuando tenemos dos nodos circulares que corresponden a dos estados de la naturaleza y están conectados por un vértice, entonces a cada vértice de los que emanan del segundo nodo le corresponde una probabilidad condicional. ¿Por qué esa probabilidad es condicional? Porque esa probabilidad que le corresponde a ese vértice está sujeta a lo que haya pasado en el nodo con la letra D. Ya no nada más a lo que suceda en A, sino a lo que haya sucedido en D. Entonces, vamos a ver eh, un ejemplo de cómo calcular esa probabilidad condicional de ese vértice que sale de un segundo nodo circular y también la del anterior. Entonces, tomamos nada más la parte que vamos a utilizar del árbol. Este es un extracto del árbol anterior, pero nada más en la parte de abajo. Entonces, vamos a ver cómo le correspondería a el valor de la probabilidad al vértice 2 y al vértice 1 también. El vértice 1 le corresponde la probabilidad de que la consultora haya dicho que el precio va a aumentar, ¿verdad? Es el tercer nodo que sale, digo, el tercer vértice que sale del nodo D. Con nuestra anotación, eso es, la, la tenemos descrita aquí abajo, ¿verdad? P de CA. Al nodo 2 le corresponde la probabilidad de que el precio permanezca estable, pero a condición de que la consultora haya dicho que el precio iba a subir. Es una probabilidad condicional, ¿verdad? Es la probabilidad de que el precio permanezca estable, pero dado que previamente la consultora ya había dicho que iba a aumentar. Eso es la probabilidad que le corresponde al vértice con el número 2. Entonces, el teorema de Bayes nos va a ayudar a calcular esta probabilidad, la probabilidad condicional que le correspondería al vértice 2. Ahora, con los datos que tenemos, ya sabíamos que la probabilidad de que la consultora dijera que el precio iba a aumentar, dado que el precio eh, resultó ser estable, fue un 20%. Y de las observaciones que hizo la empresa hotelera durante 80 años, vimos que en un 45% el precio permaneció estable. Estos dos datos sí los tenemos, pero nos falta el dato de abajo, ¿verdad? Nos falta saber eh, cuál es la probabilidad de que la consultora diga que el precio va a aumentar. Bueno, entonces, por otro lado, nosotros sabemos que un precio solamente tiene tres posibilidades: o baja el precio, o sube el precio, o permanece estable. Entonces, si tenemos solo esas tres posibilidades, podemos aplicar el teorema de la probabilidad total.
¿verdad? Separamos esas tres posibilidades y escribimos así la probabilidad de que la consultora diga que el precio va a aumentar. La separamos en tres probabilidades condicionales multiplicadas o ponderadas por la probabilidad de que se cumpla la condición. Eso es lo que nos dice el teorema de la probabilidad total. Para cualquier duda, pues tenemos este libro Walpole. Les voy a dar la referencia al final. Está en la página 39. Ahora, todos estos datos los tenemos. Todos estos datos. Entonces, algunos venían en la tabla y otros, los que son de probabilidad condicional, los primeros tres factores, venían en la tabla de la precisión de la empresa, y los segundos factores es lo que había estado observando la cadena hotelera durante 80 años. Sustituimos los valores aquí y entonces ya solamente efectuamos las operaciones y nos resulta esto. Bueno, entonces ya tenemos que la probabilidad de que la consultora diga que el precio va a aumentar es 32%, 32.75%, o en números decimales es 0.3275. Teniendo ya ese dato, entonces ya podemos calcular la probabilidad condicional que le corresponde al vértice 2, ¿verdad? La probabilidad de que el precio permanezca estable, dado que la consultora dijo que iba a aumentar. Es decir, venimos por este vértice de abajo, o sea, el vértice número 1, y continuamos por el vértice número 2, que es el de en medio de los que emanan del nodo C. Entonces, estos dos datos de arriba ya los teníamos, como lo habíamos visto en la diapositiva de hace 2 minutos. Y el dato de abajo es el que acabamos de calcular en la diapositiva anterior. Entonces, efectuamos esas operaciones, simplificamos y nos queda esta probabilidad condicional que le corresponde al vértice 2, que emana del nodo C, y que como el nodo C está conectado con el nodo D, con el vértice 1, en consecuencia le corresponde una probabilidad condicional, ¿verdad? Es lo que estamos viendo ahí. Ahora, este árbol completo, pues hemos visto que tenía muchos más vértices, ¿verdad? Cada uno de los nodos azules A, B y C tenía 3 vértices saliendo hacia la derecha. Entonces, vamos a la sugerencia o a los ejemplos resueltos. Aquí tenemos un ejemplo de un cálculo de un nodo que sale, de un vértice, perdón, de un vértice que sale del nodo B, es decir, que viene por el vértice de en medio de los que salen del nodo D, de dedo. Entonces, aquí está la descripción y están ya las operaciones realizadas. Esto es lo que le correspondería al, al vértice número 1, y esta probabilidad condicional sería la que le correspondería al vértice número 2. Como ejercicio se queda que lo verifiquen, que esté bien resuelto. Básicamente, que estén bien sustituidos los valores y bien efectuadas las operaciones. No es más que eso, ¿verdad? Y como segundo ejemplo o ejercicio que se queda de tarea, sería calcular uno de los
vértices que salen del nodo A y que por lo tanto vienen desde D con el vértice de arriba, que es este, ¿no? El vértice de arriba de los que emanan del nodo D, junto con el vértice de abajo de los que emanan del nodo A. Entonces, la probabilidad de que la consultora diga que el precio baja corresponde al vértice 1 y la probabilidad condicional de que el precio aumente dado que la consultora dijo que iba a bajar el precio es la que le corresponde al nodo 2. Se queda como ejercicio que verifiquen que estén bien sustituidos los valores, bien efectuadas las operaciones y pues también qué les parece si se queda de ejercicio que calculen los valores de los demás vértices, ¿verdad? Pero ya no se describen en este video, pero yo te dejo estas referencias. Además que te agradezco que nos hayas acompañado en este video. Eh, si te gustó, si te ayudó, si pasaste la materia finalmente, déjalo en tus comentarios. Será un placer para mí leerlos y responderte. Y bueno, pues nos vemos en la próxima.